1948. A pesar de ello, pues vamos a ver más adelante que entra en vigencia la misma posterior a dicha fecha. Entonces, tenemos también de que esta nace precisamente a raíz de esa 9ª Conferencia Panamericana, como ya repetimos, en Bogotá en 1948, y acá se crea una nueva organización en base a los principios establecidos en el Acta de Chapultepec y constituida con arreglo al artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, que autoriza precisamente la creación de organismos regionales. Entonces, ahí tenemos nosotros prácticamente lo referente a todo lo que es en sí la a la Organización de Estados Americanos, precisamente en cuanto a su creación, en cuanto precisamente al objetivo que logra y quiénes son sus integrantes. Pasemos a una diapositiva más, recordando dicho tema. Hablábamos también un poco acerca de los propósitos y la naturaleza de esta Organización de Estados Americanos, puesto que tenemos que tomar nosotros en cuenta precisamente el porqué de la creación de esta. Nos indica de que fue establecida, como se mencionó, para cumplir con sus obligaciones regionales contraídas en la Carta de las Naciones Unidas. Y dentro de ellos, pues vamos a tener lo que es el reforzar la paz y la seguridad del continente, prevenir las causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de los conflictos entre los Estados miembros, proporcionar un medio de acción común a los Estados americanos en caso de agresión, buscar la solución a los problemas políticos, jurídicos y económicos, sociales, culturales de los Estados miembros. Vemos entonces que estos son sus propósitos, estos son precisamente aquellos fines que busca el poder realizar esta Organización de los Estados Americanos. Vemos en sí entonces de que se está buscando un tipo de equilibrio, un tipo de desarrollo de todos sus Estados miembros. Muy bien. Para poder lograr entonces estos propósitos, la Organización de Estados Americanos entonces también se va a basar precisamente en principios. Aquellos principios entonces que van a tener a bien el poder a futuro lograr los objetivos que en su momento se establecieron. Entonces, dentro de estos principios, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar entonces la regla para las relaciones recíprocas de los Estados americanos, que son de derecho internacional. El orden internacional consiste en el respeto a la personalidad, a la soberanía y a la independencia de los Estados miembros y el cumplimiento de los tratados internacionales. Vemos entonces acá también importante ese respeto a la soberanía en cuanto a precisamente las diferentes categorías en cuanto a estados, en cuanto a su desarrollo económico pueden existir, a la vez de que son parte precisamente de ella. Vamos a encontrar acá de que se tiene que dar ese respeto a la soberanía, no importando entonces el desarrollo económico que tenga cada uno de los estados o alguna otra característica que en teoría los haga distintos. Nos indica también la buena fe de regular las relaciones entre estados. La solidaridad requiere de una democracia representativa. Los estados americanos condenan la guerra de agresión, indicando que la victoria no da derechos. Vemos entonces que en todo momento vimos tanto lo que es el buscar la paz y precisamente acá dentro de sus principios vamos a encontrar precisamente el hecho de condenar la guerra. Vemos entonces de que acá también se menciona precisamente todo lo referente a aquellos abusos que puedan haber dentro de los mismos estados miembros. Vemos también en su momento que un acto de agresión en contra de un Estado americano se considera contra todos. Las controversias deben solucionarse por medios pacíficos. La justicia y la seguridad social son la base de la paz duradera. La cooperación económica es esencial al bienestar y prosperidad de los nuevos pueblos del continente americano. No hay discriminación o no debe de haber discriminación. La unidad espiritual del continente basada en el respeto a los valores culturales de cada estado y asimismo la educación debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Entonces, estos solo son principios, no son precisamente los fines, sino son los principios, la base para poder obtener precisamente los anteriores que nosotros los vimos como esos objetivos que se traza la Organización de Estados Americanos. Y vemos entonces
que en todo momento, repito, se va a buscar a nivel precisamente de todos sus Estados miembros esa paz, desarrollo económico y tranquilidad. Hablábamos un poco también la semana pasada acerca de los antecedentes de la Organización de Estados Americanos, puesto que dentro de la historia incluso se dice que, en esta estamos hablando precisamente del año 1890, que se da la creación de la Unión Panamericana, en la que es su precedente más directo como una organización internacional. Y esta Unión Panamericana, incluso, como repito, por el año que es 1890, se indica precisamente que es el antecedente más antiguo para precisamente los organismos internacionales. Precisamente estamos estableciendo incluso anterior a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Entonces acá tenemos nosotros este antecedente específicamente en la Unión Panamericana. Nos indica de que si se pone este antecedente en el plano histórico internacional, sería la organización internacional más antigua del mundo. El nombre de la Organización de Estados Americanos surge a partir de la firma de la Carta de Bogotá de 1948, como ya lo habíamos indicado anteriormente. La Carta de la OEA entró en vigencia en diciembre de 1951 y con ella establece 3 grandes retos: la defensa de la democracia y los derechos humanos, el desarrollo integral de la región y la seguridad multidimensional. Vemos entonces acá precisamente ya se establecían estos retos a cumplirse precisamente dentro de esta Organización de Estados Americanos. Vemos entonces cómo nace en Bogotá en 1948, pero como lo había dicho con anterioridad, esta entra en vigencia precisamente en diciembre de 1951. Así bien, nos indica también esta diapositiva, siempre hablando de los antecedentes de la Organización de Estados Americanos, precisamente que posterior a la entrada en vigencia, esta carta tuvo varias modificaciones. Y estas modificaciones o enmendaduras se dieron por medio de diferentes protocolos. Tenemos primero el Protocolo de Buenos Aires, el cual fue suscrito en 1967 y entra en vigencia en febrero de 1970. Luego sufre otra reforma con el Protocolo de Cartagena de Indias, el cual fue suscrito en 1985 y entra en vigencia en noviembre de 1988. Posterior a ese, también sufrió modificaciones por el Protocolo de Managua, el cual fue suscrito en 1993 y entra en vigor o en vigencia en 1996. Y por último, dentro de estas modificaciones que se dan, vamos a tener precisamente el Protocolo de Washington, el cual fue suscrito en 1992 y entra en vigencia en el año de 1997. Entonces, estos son los antecedentes, repito, de la Organización de Estados Americanos. Importantísimo dentro de esto, tenemos que tomar en cuenta la creación de la anterior, que es la Unión Panamericana. Entonces, esta precisamente es el antecedente más importante de la Organización de Estados Americanos. Muy bien, ¿quiénes son miembros de la Organización de Estados Americanos? Vamos a tener acá de que precisamente, ¿quiénes son miembros? Todos los estados americanos pueden ser miembros luego de haber ratificado la Carta. Cualquier nuevo estado americano puede solicitar su admisión siempre y cuando esté dispuesto a respetar la Carta y especialmente lo dispuesto en cuanto a la defensa mutua. Actualmente la conforman 35 estados. Tenemos que tomar en cuenta también precisamente en torno a lo que son sus miembros, que también algunos de sus miembros son hasta cierto punto de cierta categoría, como lo es el que no pertenecen precisamente a otros estados, puesto que también se va a tomar en cuenta a aquellos estados que de alguna manera pertenecen a otro estado, no se les va a tomar en cuenta dentro de esta. Entonces, acá en su momento vamos a tener, como repito, 35 estados. Continuemos entonces. ¿Cuáles son los órganos de la Organización de Estados Americanos? Bueno, esta se va precisamente a comprender por los siguientes órganos, como lo es la Asamblea General, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, los consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
la Secretaría General, las conferencias especializadas, las organizaciones especializadas. Asimismo, pueden establecerse otros órganos auxiliares, tantos como sea necesario. Entonces, esta precisamente es en sí la organización de esta Organización de Estados Americanos. Estos son sus órganos. Bueno, si hablamos un poco acerca precisamente de ellos, pues vamos a tener en cuenta que la Asamblea General es el órgano supremo de la organización y esta está compuesta por los representantes de todos los miembros. Y, importante, cada miembro tiene un voto dentro de dicha asamblea. También para la celebración existe un comité preparatorio compuesto por todos los miembros. Se reúnen de forma ordinaria una vez por año y se forma extraordinariamente dependiendo de las circunstancias. Nos indica también que las atribuciones de la Asamblea General se encuentran establecidas en el capítulo 9 de la Carta en su artículo 57, el cual establece la reunión ordinaria anual en la época que determine el reglamento y la sede que sea seleccionada conforme el principio de rotación. Muy bien, entonces continuamos acá. Ahora bien, pues vamos a ver qué funciones precisamente giran en torno a lo que es la Asamblea General. Y dentro de sus funciones vamos a tener las siguientes, como es definir la política de la organización y sus órganos, coordinar la política de la organización y de sus órganos, fortalecer y coordinar sus relaciones con la ONU, el promover la colaboración con otras organizaciones internacionales, supervisar sus órganos y agencias especializadas y adoptar sus propias reglas de procedimiento. Vemos entonces acá cómo tenemos las funciones más importantes de lo que es la Asamblea General. Vemos entonces, como repito, pues es el órgano supremo, ¿verdad?, de decisión dentro de esta organización de Estados Americanos y precisamente pues van a tomar las decisiones siempre precisamente en un consenso. Muy bien, tenemos entonces ahora, por otro lado, otro de sus órganos, que sería la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Tenemos entonces, dentro de dichas reuniones, nos indica de que sirven como un órgano de consulta. Pueden ser convocadas por cualquier miembro, en todo caso, siempre que haya una agresión armada contra cualquiera de sus miembros, para cuyo efecto deberá estar asesorado de un comité asesor de defensa. Además, tiene como función considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados miembros. Algunas de las reuniones más importantes o algunas que podemos nosotros mencionar dentro de la historia precisamente de estas reuniones de ministros de Relaciones Exteriores, podemos mencionar la de Panamá del año de 1939, en donde se trató lo referente a la Segunda Guerra Mundial, la de Washington de 1951, donde se trató la Guerra de Corea, la de San José de 1960, que precisamente trató el problema de Cuba a petición de Venezuela. Y así tenemos dentro de la historia una serie de reuniones de ministros de Relaciones Exteriores. Como ya indicamos, pues este órgano de lo que es en su momento lo referente a la Organización de Estados Americanos es un órgano de consulta. Muy bien. Hablamos también acerca de otro de los órganos como son los consejos. Y dentro de los consejos podemos mencionar tres. Tenemos el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estos dependen directamente de la Asamblea General y de la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Todos sus miembros tienen derecho a estar representados en ellos. Cada estado tiene un voto y pueden hacer recomendaciones y pueden presentar proyectos de convenios, etc. Muy bien, entonces estos son los tres consejos. Ahora bien, ¿qué es lo que desarrolla o qué es lo que comprende cada uno de estos consejos? Entonces, vamos a tener a bien el poder establecer el Consejo Permanente como uno de los tres primeros. Tenemos entonces el Consejo Permanente, está compuesto por un representante de cada estado miembro y es nombrado con el rango de embajador. Es el órgano político de la OEA, la presidencia y las vicepresidencias
Son ocupadas por orden alfabético, en español, y no dura más de 6 meses. Vigila el mantenimiento de las relaciones amistosas entre los estados y de ahí que los estados miembros en conflicto pueden acudir al Consejo Permanente. Aprovechando precisamente a la hora de poder nosotros explicar esto acerca del Consejo Permanente, a la hora de indicar precisamente que nos indica lo referente a que la presidencia y vicepresidencia son ocupadas en orden alfabético y en español, recuerdo precisamente de que no lo había incluido dentro de las diapositivas, pero por favor hay que tomarlo en cuenta en cuanto a los idiomas oficiales que teníamos en su momento, que era el español, el inglés y el portugués. Muy bien, entonces cuenta con un órgano auxiliar llamado el Comité Interamericano para la Solución Pacífica de Disputas. Cuando las partes en una disputa no están satisfechas después de haber utilizado los medios mencionados en el artículo 24 de la negociación directa, buenos oficios, mediación, investigación, conciliación, sentencia judicial o laudo arbitral. Pueden apelar entonces ante el Consejo Permanente, quien refiere al comité. Entonces, este Consejo Permanente va a tener una función bastante importante dentro de la Organización de Estados Americanos, derivado precisamente de que va a vigilar el mantenimiento de las relaciones amistosas entre los estados. Es ahí donde precisamente el Consejo Permanente va a buscar cierto tipo de soluciones a los conflictos que pueden existir dentro de los estados miembros. ¿Cómo lo es? Utilizando, ya indicamos entonces, la conciliación, la sentencia judicial, el laudo arbitral, etcétera, ¿verdad? ¿Esto con qué? Por mantener precisamente una armonía dentro de todos sus estados y evitar conflictos. Dentro de los consejos también tenemos el segundo consejo, que es lo referente a el Consejo Económico y Social. Este es el Consejo Interamericano Económico y Social. Nos indica de que un representante oficial del alto rango por cada estado miembro generalmente es el ministro de Finanzas o su equivalente de cada uno de los estados. Su objetivo es promover la cooperación para alcanzar un rápido desarrollo económico, social y otras actividades similares. Debe reunirse a nivel ministerial por lo menos una vez al año y debe tener un comité ejecutivo permanente. Entonces, vemos acá de que este Consejo Interamericano Económico y Social, su fin, su objeto precisamente es buscar ese desarrollo económico y social a nivel de todos los estados miembros. Ahora, tenemos ya por último, dentro de los 3 consejos, el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que como su nombre bien lo dice, pues nosotros ya tenemos una idea a qué se va a referir precisamente el funcionar o el objetivo de este consejo. Nos indica entonces que su composición es semejante al anterior consejo. En este caso, el representante de cada estado miembro es el ministro de Educación Pública. Sus funciones son análogas a las de la UNESCO en las Naciones Unidas y dentro de ellas tenemos el ayudar a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, dar nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la difusión de la cultura, fomentar el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones. Vemos entonces que precisamente estas son las funciones o el objeto de este consejo y como nos indica, pues también son análogas a las de la UNESCO, que poco a poco pues vamos nosotros a poder a bien investigar un poco más acerca precisamente de ella para poder hacer esa precisamente comparación entre ambas. Muy bien, tenemos también el Comité Jurídico Interamericano, que este es un cuerpo asesor de la organización en cuestiones jurídicas. Está compuesto por 11 juristas nacionales de los Estados miembros, electos por la Asamblea General para un periodo de 4 años, entre grupos de tres presentados por los miembros. Se busca siempre una representación geográfica equilibrada y tiene su sede en Río de Janeiro. Muy bien, entonces acá tenemos el Comité Jurídico Interamericano, que precisamente es otro órgano asesor, pero acá ya no vamos a hablar de educación, ya no vamos a hablar de economía, sino específicamente vamos a hablar de temas jurídicos. Tenemos también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esta es
importantísima dentro de cada uno de los diferentes tipos de organismos internacionales, por el hecho de que siempre vamos a buscar dentro de lo que es en sí un equilibrio dentro de los estados, precisamente aquella protección o respeto hacia los derechos humanos. Y precisamente esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos indica de que su función es promover el respeto de los derechos humanos en los estados miembros y es el órgano asesor de la Asamblea General de la organización. Nos indica también de que se rige por un convenio especial. En la actualidad, la comisión tiene su sede en San José de Costa Rica, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Importante entonces también es el hecho de no confundir cada una de estas. Cada una tiene sus distintas actividades y fines. Por un lado tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro lado tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ambas se encuentran con sede en San José de Costa Rica. Ya también dentro de otro de los órganos de esta Organización de Estados Americanos tenemos lo que es la Secretaría General. Y en la Secretaría General tenemos que es el órgano central permanente y administrativo de la organización. Está presidido por el secretario general, quien es electo por la Asamblea General para un periodo de 5 años, reelegible por una sola vez. Sus funciones son semejantes a las del secretario general de la ONU y asimismo nos indica de que está asistido por el secretario adjunto, quien también es electo por la Asamblea General para 5 años y reelegible una sola vez, y quien sustituye al secretario general en caso de ausencia. Ambos son independientes de cualquier gobierno y solo reciben instrucciones de la organización. Entonces acá tenemos precisamente, este es uno de los órganos bastante importantes, puesto que es precisamente aquel órgano permanente y central de dicha organización. Muy bien, entonces continuemos. Vamos ahora a un poco a hablar acerca de las conferencias especializadas. Dentro de las conferencias especializadas indicamos de que estas están destinadas a tratar asuntos técnicos especiales o a desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana. El programa y reglamento de las conferencias especializadas serán preparados por los órganos del Consejo de la Organización, por los órganos del Consejo de la Organización o por los organismos especializados interesados y enviados al Consejo después de ser sometidos a la consideración de los gobiernos miembros. Entonces acá precisamente estas conferencias especializadas van a ir enfocadas a aquellos asuntos técnicos especiales a desarrollar. Como repito, por un lado ya dejamos entonces tanto lo que era en su momento los consejos enfocados a la economía, a la educación, a la cultura, sino acá tenemos este otro tipo de órgano que va enfocado a aquellos asuntos técnicos en cuanto a poder tocar dichos temas en conferencias especializadas. Y asimismo, pues tenemos acá las organizaciones especializadas. Estas organizaciones nos indica el artículo 95 de la Carta, que considera como tales a los organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que tengan determinadas funciones en materia técnica de interés común para los Estados americanos. Estos organismos que disfrutan de amplia autonomía, sujetos, sin embargo, a las recomendaciones del Consejo, deberán enviar al Consejo informes periódicos y cuentas anuales y deben mantener una colaboración con los organismos mundiales de la misma índole. Entonces, estas organizaciones especializadas precisamente nos indica de que van a ser creadas a través de precisamente el interés que tengan los diferentes estados americanos. Y esto siempre va a tener a bien el tratar temas precisamente técnicos en común para ambos. Y dentro de ellos podemos mencionar como ejemplos los siguientes, como es la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Interamericano del Niño, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Interamericano de Estadística, asimismo la Comisión Interamericana de Energía Nuclear. Entonces, estos son ejemplos de las organizaciones especializadas. Entonces, hasta acá el resumen del tema anterior, que
en torno únicamente a lo que es en sí la Organización de Estados Americanos como uno de los organismos internacionales de carácter regional. ¿Regional por qué? Porque ya mencionamos que únicamente va a formar parte los estados pertenecientes al continente americano. Muy bien, entonces ya vimos funciones, ya vimos sus órganos, ya vimos sus antecedentes y ya sabemos nosotros precisamente cuál es el fin, qué es lo que busca dicha organización. Muy bien, entonces, culminando el resumen de la semana anterior, podemos pasar precisamente a las diapositivas de esta semana, que siempre van en torno precisamente al tema de organismos internacionales de carácter regional. Entonces, vamos a dejar de compartir por un momento para compartir las siguientes diapositivas. Muy bien, ya tenemos entonces las siguientes diapositivas en pantalla y ahora, pues como repito, vamos a continuar ahora con otro tipo de organismo internacional, siempre de carácter regional. Ahora vamos a estar hablando precisamente del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Entonces, cuando hablamos nosotros del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, indicamos también de que es un organismo de carácter internacional de forma regional, por el hecho de que al nosotros poder escuchar precisamente el título en cuanto a un sistema de integración centroamericana, lo primero que se nos viene a la mente precisamente es la conformación. Si bien es cierto, ya vimos con anterioridad los estados pertenecientes al continente americano, pues precisamente acá entonces lo primero que se nos viene a la mente es aquellos países pertenecientes a lo que se considera como Centroamérica. Entonces, precisamente acá es por ello que continuamos bajo esa categoría de regionales, ¿verdad? Entonces, acá vamos a establecer precisamente la creación de este Sistema de Integración Centroamericana, en sus siglas SICA, precisamente en cuanto al 13 de diciembre de 1991, los presidentes constitucionales de las repúblicas centroamericanas, incluyendo a Panamá, firman en ese entonces en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, lo que se conoce como el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA. Nos indica de que el protocolo tiende a actualizar el marco jurídico de la ODECA, creando el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que tiene como objetivo fundamental la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Vemos entonces que realmente, relativamente es reciente precisamente esta unión de estados que se van a establecer o va a iniciar precisamente en el año de 1991 a través precisamente de lo que es el Protocolo de Tegucigalpa o bien la Carta de Organización de Estados Centroamericanos. Muy bien, entonces ahora vamos a establecer en dónde se encuentra la sede del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Nos indica entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es de que el SICA o el Sistema de Integración Centroamericana tiene personalidad jurídica propia. No depende entonces de otras organizaciones de carácter internacional. No depende precisamente de la Organización de Estados Americanos, no depende precisamente de la ONU. En su momento, pues nos indica de que tiene una personalidad jurídica propia y su sede se encuentra en San Salvador, República de El Salvador. Nos indica de que tiene la capacidad jurídica en cada estado miembro para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para firmar acuerdos con terceros estados. Se sostiene con las aportaciones en partes iguales de los estados miembros. Muy bien, entonces ya sabemos precisamente, primero, de que tiene su propia personalidad jurídica y asimismo, en cuanto a poder establecer la sede de la misma, la vamos a encontrar en El Salvador, específicamente en San Salvador.
¿Qué propósitos se va a precisamente marcar dentro de este sistema de integración centroamericana SICA? Los propósitos siempre al inicio, nosotros veíamos que siempre van a girar en torno a la paz, al desarrollo económico y precisamente a mantener un equilibrio entre todos. Pero acá más específico vamos a encontrar como lo es el hecho de consolidar la democracia, el respeto a los derechos humanos, el sufragio universal y el libre secreto. Vemos entonces precisamente cómo dentro de sus propósitos siempre va a demarcarse precisamente el buscar esta democracia representativa a través precisamente de tener ese derecho al sufragio, ¿verdad? Tenemos también un nuevo modelo de seguridad regional con un poder civil, una superación de la pobreza, un desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la lucha y erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas. Vemos entonces este modelo de seguridad regional, pues como vemos, precisamente también es uno de los propósitos de este sistema de integración centroamericana, como el poder superar cada uno de estos problemas que se ven inmersos dentro de estos países centroamericanos. Vemos cómo siempre vamos a girar precisamente en cuanto a un desarrollo económico por el hecho de que impera realmente la pobreza dentro de cada uno de los estados centroamericanos. Y vemos precisamente cómo todo esto gira en torno a lo que es la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas, ¿verdad? Entonces, este es uno de los propósitos, precisamente, el crear un nuevo modelo de seguridad para atacar todos estos problemas. Tenemos también la libertad para el desarrollo del individuo y de la sociedad, el bienestar y la justicia económica y social, la unión económica y el fortalecimiento del sistema financiero, la autodeterminación de Centroamérica y, por último, la formación del sistema de la integración centroamericana. Vemos entonces de que estos son los propósitos del sistema de integración centroamericana. Pero para poder plantearse, para poder lograr dichos propósitos, siempre vamos a tener nosotros a bien el tener un inicio, una base en la cual nosotros vamos a enfocarnos para lograr dichos propósitos. Y dicha base lo vamos a encontrar nosotros en los principios del sistema de integración centroamericana, SICA. Entonces, estos, como nos indica acá, nos van a servir para alcanzar los propósitos que anteriormente establecimos en la otra diapositiva. Y dentro de ellos vamos a tener como lo es el principio de los derechos humanos como la base fundamental, la actuación de los Estados miembros sobre la base de la paz, la democracia y la libertad, la identidad centroamericana como base de la integración, la solidaridad centroamericana, el desarrollo armónico y equilibrado, la globalidad del proceso de integración, la seguridad jurídica, la buena fe, que también lo encontrábamos como uno de los principios también dentro de la Organización de Estados Americanos, también la vemos acá reflejada, y asimismo el respeto a los principios y normas de la Carta de la ONU y de la OEA, así como declaraciones presidenciales centroamericanas desde 1986. Vemos entonces incluso cómo se le tiene precisamente ese respeto hacia otro tipo de organizaciones de carácter internacional, como es la ONU y la OEA. Puesto que recordemos que incluso la OEA le tiene ese debido respeto también a lo que es la ONU, derivado que también allí nace o allí está el fundamento para la creación precisamente de estas organizaciones de carácter regional, tanto para la creación de la OEA como lo estamos viendo también para este sistema de integración centroamericana, SICA. Bueno, ¿quiénes pueden ser miembros del sistema de integración centroamericana, SICA? Muy bien. Dentro de sus miembros podemos encontrar entonces, como nos indica acá, todos los estados centroamericanos, incluyendo Panamá y Belice, toda vez acepten las obligaciones de la Carta, obligándose a abstenerse de tomar medidas unilaterales y a observar el procedimiento de consulta previa cuando no hubiese lineamientos previstos en casos sobre relaciones económicas o de cooperación centroamericana extrarregional.
Entonces vemos que acá, pues miembros, vamos a tener todos los estados centroamericanos, como nos indica acá, incluyendo a Panamá y Belice. Pero si bien es cierto, pues pueden ser todos ellos parte de este sistema de integración centroamericana, tiene que ser siempre de acuerdo a que vayan a aceptar precisamente las obligaciones de dicha carta y obligarse a abstenerse de tomar medidas unilaterales. Muy bien. Ya tenemos entonces quiénes son los miembros, ya tenemos lo que es su sede, los propósitos, ya tenemos en su momento también los principios que nos van a servir precisamente para lograr dichos propósitos. Y ahora pues vamos a ver sus órganos. ¿Cómo se conforma entonces el sistema de integración centroamericana? Muy bien. Vamos a encontrar entonces acá 4 órganos. Dentro de ellos tenemos la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Estos son entonces los 4 órganos del sistema de integración centroamericana. Recordemos que anteriormente, cuando vimos la estructura en cuanto a los órganos de la Organización de Estados Americanos, pues teníamos algunos órganos de los que tenemos acá, los teníamos similares allá. Solo a diferencia que allá teníamos también los consejos, que más adelante vamos a establecer que, si bien es cierto, no están dentro de los órganos principales, también conforman parte precisamente de este sistema de integración centroamericana otras organizaciones u otros en su momento que van a tener funciones similares a los anteriores. Entonces, acá tenemos lo referente a lo que se había indicado. Estos no son órganos. Nos indica sin ser órganos, pero también forman parte del sistema de integración centroamericana, SICA. ¿Cuáles van a ser? Tenemos la reunión de vicepresidentes y designados a la presidencia, el Parlamento Centroamericano o Parlacen, la Corte Centroamericana de Justicia, el Comité Consultivo y la Secretaría de la Integración Económica Centroamericana, CIECA, originada en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana como la Secretaría Permanente. Entonces acá nosotros vamos a tener estos otros que conforman también dicho sistema de integración centroamericana, pero que no entran dentro de la categoría de órganos. Órganos únicamente los 4 anteriores que pudimos establecer: la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. Pero estos otros, como repito, si bien es cierto, no son órganos, pero también forman parte de este sistema de integración, que son estos 5 que también poco a poco vamos a ir entendiendo, viendo a qué precisamente van a ser designados, cuáles son sus fines y sus funciones. Bueno, entonces vamos a comenzar con las funciones y para poder comprender un poco más precisamente de esos 4 órganos de este sistema. Y dentro de ellos vamos a encontrar entonces la reunión de presidentes del sistema de integración centroamericana. Muy bien. Nos indica de que este es el órgano supremo y se integra con los presidentes de los estados miembros. Entonces acá lo van a conformar todos los presidentes, ¿verdad? Es por eso que nos indica que es una reunión de presidentes del sistema. Nos indica de que se reúne ordinariamente cada semestre y extraordinariamente cuando es necesario. Sus reuniones reciben el nombre de cumbres centroamericanas de presidentes o simplemente cumbres presidenciales. Las decisiones se toman por un consenso y nos indica que el vocero para el semestre siguiente es el país en donde se realiza la reunión. Entonces, prácticamente donde se está realizando actualmente esta reunión, automáticamente va a ser el vocero para la próxima en el próximo semestre. Entonces, acá tenemos todo lo que gira alrededor entonces de lo que es este órgano, que es la reunión de presidentes. Si nosotros lo vemos como un tipo de hacer una similaridad en cuanto a la Organización de Estados Americanos, podemos decir de lo que allá es una asamblea general, acá para este sistema le vamos a llamar nosotros una reunión de presidentes del sistema de integración centroamericana. Entonces, son similares. ¿Por qué? Porque son los órganos supremos, precisamente son aquel órgano precisamente donde se va a estar integrado por cada uno de los representantes de los estados. En este caso, acá es
de los presidentes de los Estados miembros. Entonces, podemos hacer esa pequeña comparación. Y pues, si nosotros queremos establecer qué otro sobrenombre se le puede dar a esta reunión de presidentes, pues lo podemos llamar como Cumbre Centroamericana de Presidentes o únicamente cumbres presidenciales. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones que le corresponden entonces a las reuniones de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, SICA? Tenemos varias. Entonces vamos a establecer dentro de estas 6 el hecho de definir y dirigir la política centroamericana, así como el seguimiento y control, el armonizar las políticas exteriores, el fortalecer la identidad regional, el aprobar las reformas al protocolo y decidir sobre la admisión de nuevos miembros y asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Vemos entonces de que estas son las funciones principales de dichas reuniones de presidentes de este sistema de integración centroamericana. Entonces, se va a basar precisamente su funcionamiento a las mismas. Muy bien. Vamos a mencionar ahora otro de los órganos de dicho sistema de integración centroamericana. Y este va a ser el Consejo de Ministros. Muy bien, nos indica de que está compuesto por los ministros del ramo correspondiente y le corresponde dar seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la reunión de presidentes en lo que concierne a su ramo. Además, podrán celebrar reuniones intersectoriales. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores es el órgano principal de coordinación y su competencia es el proceso de democratización, planificación, seguridad regional, aprobación del presupuesto, elaboración de la agenda y preparación de las reuniones de presidentes, la representación ante la comunidad internacional y asimismo la recomendación de admisión de nuevos miembros, decisión de admisión de observadores. Vemos entonces cómo este órgano referente a este Consejo de Ministros va enfocado, como ya lo establecimos al inicio, al poder ejecutar aquellas decisiones que se van a tomar dentro de las reuniones de presidentes. Pero que adicional a ello, también vamos a nosotros a establecer algunos otros temas generales que también van a ser de competencia de dicho Consejo de Ministros. Como ya indicábamos, la coordinación y competencia, el proceso de democratización, la planificación, seguridad regional, la aprobación del presupuesto, etcétera, son algunas también de las funciones precisamente que van encaminadas dentro de lo que es el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Muy bien. Vamos ahora con otro de los órganos precisamente de este sistema de integración centroamericana, como lo es el Comité Ejecutivo. Dicho Comité Ejecutivo nos indica de que acá, dentro de sus órganos de este sistema de integración, vamos a encontrar 2 que son de carácter permanente, que siempre van a estar entonces. Y el Comité Ejecutivo es uno de ellos, es uno de los 2 órganos permanentes. Nos indica de que se integra con un representante por cada Estado miembro. Los representantes son nombrados por los presidentes por intermedio del ministro de Relaciones Exteriores. Asimismo, nos indica de que es presidido por el representante del Estado sede de la última reunión ordinaria de presidentes y se reúne ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando sea necesario. Entonces, este es precisamente el Comité Ejecutivo de dicho Sistema de Integración Centroamericana. Vemos entonces cómo es que está integrado por cada uno de los representantes, cómo son nombrados. Ya vimos que son nombrados precisamente por los presidentes a través de los ministros de Relaciones Exteriores y asimismo con qué frecuencia se van a reunir. Dentro de las funciones de dicho comité podemos encontrar las siguientes. Podemos encontrar lo que es el ejecutar por medio de la Secretaría General, asimismo el cumplimiento del protocolo, el establecer políticas sectoriales, el preparar el proyecto de presupuesto y someterlo al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, proponer las secretarías y órganos subsidiarios que juzgue conveniente y necesario y asimismo aprobar los reglamentos, revisar los informes semestrales de la Secretaría General y de otros órganos subsidiarios. Entonces, estas son las funciones precisamente de dicho comité ejecutivo, en el cual pues nosotros vamos a ver reflejado cada una de dichas funciones en el hecho
tanto de mediar con la Secretaría General, como lo es precisamente también el poder establecer o poder en su momento proponer secretarías y órganos subsidiarios. Muy bien. Vamos a tener entonces también otro de sus órganos, como lo es precisamente la Secretaría General de Integración Centroamericana. Entonces vamos a tener como uno de los últimos órganos de aquellos 4 que habíamos establecido, que estos sí son órganos precisamente de este sistema de integración. Como ya habíamos mencionado, hay otros que también forman parte de dicho sistema de integración, pero que no son tomados bajo la categoría de órganos. La Secretaría General, entonces, sí es uno de los órganos de este sistema de integración centroamericana. Y vemos acá, entonces, de que la Secretaría es el segundo o el otro órgano que es de carácter permanente. Este está a cargo de un secretario general nombrado por la reunión de presidentes para un periodo de 4 años. Nos indica también que es el funcionario administrativo de más alto rango dentro de la organización. Tiene la representación legal de este sistema de integración centroamericana y debe poseer la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros. Y además ser una persona imparcial, independiente, íntegro y con vocación integracionista. Sus instrucciones las recibe únicamente del SICA. Vemos entonces cómo a la hora de que nosotros pudimos establecer lo que era la Secretaría también de la Organización de Estados Americanos, precisamente vemos de que dentro de cada una de las diferentes organizaciones de carácter internacional, tanto de forma continental como regional, el secretario es una de las partes más importantes de dichas organizaciones, puesto que dentro de ellos va a recaer precisamente todo lo relativo a las áreas administrativas de dicha organización. Entonces, es por ello que nosotros lo vemos como desde el punto de vista de un funcionario de más alto rango. Entonces acá, importante, como repito, precisamente el hecho de que los secretarios, tanto lo vimos en la OEA, como también en la ONU, también lo vamos a ver enfocado también en este sistema de integración centroamericana como ese funcionario de alto rango. Muy bien, ¿cuáles son sus atribuciones o funciones dentro de la Secretaría? Muy bien, tenemos como es el hecho de representar al sistema de integración centroamericana, asimismo ser su representante legal y administrativamente, el realizar o ejecutar, el elaborar el reglamento administrativo, el gestionar y suscribir instrumentos internacionales previa aprobación del Consejo de Ministros competente y asimismo gestionar la cooperación técnica y financiera necesaria de dicho sistema de integración centroamericana. Preparar programas de trabajo, elaborar el informe anual y el proyecto de presupuesto. Participar con voz en todos los órganos del SICA y actuar como secretaría permanente de las reuniones de los presidentes. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del protocolo, gestionar los aportes financieros correspondientes ante los Estados miembros y asimismo nombrar y remover al personal técnico y administrativo. Muy bien, entonces acá estamos nosotros conociendo precisamente estas funciones o atribuciones de dicha secretaría que va a estar presidida por el secretario general. Entonces acá, importante, vemos incluso de que para el secretario no hay hasta cierto punto un cierto límite de participación dentro de los diferentes órganos adicionales, como lo es el hecho precisamente de que él puede tener la voz y participar dentro de las reuniones precisamente de los demás órganos y asimismo pues también actuar como secretario permanente o secretaría permanente de las reuniones de los presidentes. Vemos entonces cómo sus funciones son variadas y cómo puede tener precisamente esa importancia dentro de cada uno de los órganos adicionales precisamente a este sistema de integración centroamericana. Muy bien, entonces, jóvenes, hasta acá vamos a dejar el tema del día de hoy. Pues vamos a tener todavía un poco de tiempo para que ustedes puedan prepararse para la siguiente clase. Y asimismo, pues vamos a retomar o vamos a continuar dicho tema precisamente con aquellos órganos
que, bueno, si bien es cierto, digamos que solo existen 4 órganos, aquellas otras precisamente funciones que van a tener precisamente dentro del sistema de integración centroamericana una función importante, que vamos a mencionarlos entonces o a desarrollarlos en la próxima clase del día miércoles. Bueno, entonces, hasta acá, previo a dar por culminada la clase, pues quiero preguntar si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario acerca del tema anteriormente expuesto. De mi parte está claro, licenciado. Claro, todo claro, Nico. Perfecto. todo bien, licenciado, gracias. Excelente. Muchas gracias entonces por su tiempo, su atención. Y entonces nos estaremos nuevamente saludando el día miércoles en nuestra clase de 7:30. Entonces, desde ya... Tarea ya no hubo, ¿verdad? Fíjese que no, ya no la pude, tuve ahí un problemita con el sistema a la hora de cargar la tarea, pero precisamente vamos a cargar el día de hoy otra tarea, que ya no va a ser el mismo tema de la anterior, y siempre con entrega para el próximo día de clases, que en este caso sería la entrega para el día miércoles. Entonces, hoy por la noche la vamos a estar cargando para que ustedes la puedan elaborar sin ningún inconveniente. Gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente, que tengan todos una feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Soy nene.